Hola, mi nombre es Elizabeth Ruiz y voy a hablar sobre el trastorno de personalidad antisocial. Bueno, este trastorno entra en el grupo dramático, impulsivo y errático. Además, se va a definir como aquellas personas que están en conflicto con la sociedad. Estas son incapaces de manifestar lealtad hacia otras personas y se van a mostrar egoístas, insensibles, irresponsables e impulsivos, sobre todo impulsivos. Estas personas también suelen culpar a otras personas por algunos de sus actos y no tienen remordimiento. También tienen baja tolerancia hacia la frustración, o sea, en cualquier situación ellos pueden eh, caer en situaciones de frustración por más pequeño que sea su problema. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia dice que es en mayor porcentaje en hombres. Dice que es del 3 al 7% y el 1% representa la prevalencia en mujeres. También este trastorno es más frecuente en los niveles socioeconómicos más bajos. Ya más adelante les voy a hablar el porqué de es más frecuente en este grupo. Y también está un factor predisponente para este trastorno de personalidad antisocial es que el paciente presente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y hay un estudio que se realizó en Estados Unidos y el Reino Unido que nos habla de que del 2 al 5% de la población adulta cumple con criterios de este trastorno, y esto es de por vida y no pues precisamente cumple con el diagnóstico. En cuanto a la etiología, bueno, son diversos factores los que van a influir para que se dé un trastorno de personalidad. Sin duda de los más importantes es los factores genéticos. Otro es el daño o disfunción cerebral. Este puede ser causado por diferentes situaciones, por ejemplo, algún traumatismo, alguna infección también en el cerebro. De los más comunes es la lesión perinatal, debido a que pues en el desarrollo embrionario es más débil y pues es más probable que se pueda generar una deformación en el cerebro. También el antecedente de abuso o abandono de los padres es muy frecuente y puede generar este tipo de trastorno. La comorbilidad, como ya les había dicho, que el trastorno de déficit de hiperactividad es uno de los predisponentes para tener este diagnóstico. Sin embargo, no es el único. Hay otros trastornos que pueden ocasionar que se presente también este trastorno de antisocial. Por ejemplo, el abuso de sustancias, trastornos como ansiedad y depresión también, del estado de ánimo. Y pues también, como ya les había comentado, los socioeconómicos, se asocia a un bajo rendimiento educativo y a un bajo rendimiento laboral, ya cuando son pues adultos, obviamente. La psicodinamia de esta enfermedad también es muy importante considerarla, porque nos va a dar las pautas en las que se va a ir desarrollando, vaya, este trastorno.
el paciente pues va a presentar impulsos o defectos asociados del yo para la planificación, el juicio. También tienen defectos o lagunas del superyo y su conciencia es primitiva o es poco desarrollada. Uno de las más importantes es que tienen falta de empatía y cariño y confianza pues de sus básicos, ya que pues obviamente es lo común, ¿no? Que tengan este afecto hacia las personas que los rodean y ellos carecen de esta. Los rasgos agresivos son prominentes también y algunas otras manifestaciones incluyen como el sadomasoquismo, el narcisismo y pues la depresión. En cuanto a la patogénesis, hay un gen que va a influir en los niveles del monoamino oxidasa. Este es pues una enzima que va a ayudar a la degradación metabólica de serotonina y noradrenalina principalmente, que pues a su vez nos van a causar efectos en la modulación de la agresión y los impulsos. Se realizaron estudios en los que nos hablan que niños maltratados, el 85% de estos con una variante baja del gen, van a exhibir el comportamiento antisocial en la edad adulta. En contraste con niños que experimentaron un abuso o también pues similar al de los niños que tenían la baja actividad, pero estos con alta actividad del gen, pues rara vez van a presentar este comportamiento antisocial ya en el futuro. Esto pues obviamente nos dice que en efecto sí hay una gran relevancia en cuanto a que se presente alteraciones en este gen. Otro estudio fue en gemelos, el cual se descubrió que baja actividad de este gen de la monoamino oxidasa va a aumentar el riesgo de este trastorno en la conducta pues de que haya abuso infantil. Y bueno, también decía que era una alta tasa en que se presentara en ambos niños, en los dos gemelos. En cuanto a los genes también relacionados, pues son primordialmente a sistemas del serotoninérgico y dopaminérgico. Estas son algunas de las enzimas que también participan en estas vías, que son pues como la catecol o metiltransferasa, la monoamino oxidasa, que ya se las había dicho, la dopamino beta hidroxilasa, y también influyen el funcionamiento de los receptores correctamente, como pues el receptor de 2 de dopamina, receptor de 4 de dopamina, receptor 1B de serotonina y el receptor 2A de serotonina. Y también pues los relacionados a la actividad de estos transportadores, particularmente en la región promotora del gen transportador de serotonina, de las regiones ligadas a las zonas polimórficas. Pues este es como de los más frecuentes que se llegan a dar, y el otro es el transportador de dopamina. O sea, las alteraciones en estos sitios nos van a causar pues alguna alteración en los niveles de serotonina y noradrenalina, lo que nos va a hacer que se presenten estos síntomas en los pacientes con trastorno de personalidad antisocial. Bueno, era más como una teoría que se mencionaba sobre otro factor para desarrollar este trastorno, era en cuanto al neurodesarrollo. Mencionaba que la psicopatía subyacente a estos pacientes que tienen trastorno de personalidad tienen un mal pronóstico.
pues porque también comparten algunos de los síntomas con estos pacientes. Además pueden llegar a ser psicópatas si esto pues no se trata. Este modelo postula que las personas psicópatas pues van a requerir un mayor aporte sensorial para producir el funcionamiento normal del cerebro. Esto se hizo como pruebas en grupos que no tenían el trastorno y personas que sí tenían el trastorno. Además, se dieron cuenta que en estas personas con trastorno de personalidad antisocial buscan pues situaciones en las que se pongan en riesgo, peligrosas, esto pues con la finalidad de aumentar su nivel de excitación a niveles más deseados. También esta investigación pues se respalda con algunos otros manifestaciones que se presentaban ya en un estudio o exploración completa del paciente. Por ejemplo, en adultos y jóvenes antisociales se veía que las bajas frecuencias de pulso en reposo, baja conductancia de la piel, mayor amplitud en los potenciales relacionados con eventos y además pues también se veían anormalidades electroencefalográficas a la hora de pues hacerle estudios completos de esto. También mencionaba que había altas tasas de personas con este trastorno en las que se encontraban pues algunas anomalías faciales, obviamente eran pues menores, trastornos de aprendizaje, enuresis, esto más en niños, y pues la hiperactividad conductual que también se presenta comúnmente en los niños. También se mencionaba una lesión en el cerebro, esta pues durante el desarrollo del feto en el útero, debido a principalmente pues al tabaquismo, que era lo que más remarcaba, por que generaba una falta de oxígeno pues en el feto, y esto provocando un bajo desarrollo neuronal y pues causando algunos malformaciones estructurales que nos daban estos sintomatología ya de grandes. En la neurotransmisión, bueno, como ya sabemos, pues estos neurotransmisores nos van a ayudar a la mediación del comportamiento antisocial. La serotonina, pues está implicada en el impulso y lo agresivo que el paciente se pueda presentar, y pues puede mediar un comportamiento antisocial. Mencionaba que los bajos niveles en líquido cefalorraquídeo del 5-hidroxindolacético, que es el principal metabolito de la serotonina, cuando hay alteraciones en pues en este metabolito también se van a presentar como un comportamiento violento o impulsivo, pues debido a que la serotonina no se está produciendo de manera adecuada. En cuanto a la neuroimagen, también se encontraron que en ciertas estructuras del cerebro había algunas pues alteraciones, y estas son como la corteza prefrontal, la temporal superior, el complejo de amígdala hipocampo y la corteza cingulada anterior. Bueno, ya algunos de ejemplos de estos hallazgos, que fueron pues estudios que se realizaron en diferentes pacientes con la finalidad de demostrar que había en efecto alguna lesión en el cerebro. El primer estudio fue en personal de la Marina y se hicieron tomografías. Dice que pues en personas bueno, en marines que habían intentado realizar suicidios o
que eran hombres más agresivos, tenían un metabolismo bajo en glucosa en el lóbulo temporal derecho. Y otro estudio en el cual se compararon pues individuos con el trastorno de antisocial y en otros sujetos control, y se le realizó una resonancia magnética. En esto se encontró que en los antisociales pues tenían una materia gris reducida en la zona prefrontal de la corteza. Y también se encontraban pues algunos déficits estructurales y funcionales en los circuitos neuronales. Esto pues ayudaba a mediar el comportamiento antisocial. Y también se relacionó a que los déficits frontales de la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior, si había alguna lesión aquí, entonces se generaban manifestaciones como impulsividad, el mal juicio y pues también el comportamiento irresponsable de los pacientes con el trastorno. Y disfunciones en las regiones temporales, en la amígdala, hipocampo y en la corteza temporal superior, se relacionaba más con la incapacidad de seguir las reglas y un juicio moral deficiente. También pues los factores familiares y sociales son muy importantes en el desarrollo de esta enfermedad, debido a que pues los padres también influyen en su comportamiento y pues como son el ejemplo, ¿no? de los niños, estos van a exhibir pues un nivel más alto de comportamiento antisocial. Si el niño presenta también pues este trastorno, es muy probable que sus padres también tengan el trastorno o tengan o sean abuso de niños, o sea, violencia. Y pues esto va a generar que haya tasas más altas de alcoholismo, antecedentes penales, divorcios y también separación o ausencia de la vida del niño. Eso en cuanto a los papás. Y la disciplina parental errática o inapropiada, pues esta también es un comportamiento que se ha relacionado a los niños antisociales. Bueno, también pues el abuso físico es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta, debido a que pues hay una teoría que es sobre el abuso físico, y decía que si se interrumpía el desarrollo normal del sistema nervioso central, entonces iba a desencadenar la liberación de neuropéptidos y neurotransmisores como la noradrenalina, la hormona adenocorticotropa y pues los glucocorticoides. Y estos a su vez aumentan el potencial para que el niño desarrolle un comportamiento antisocial. Mencionaba que cuando están chiquitos los niños, cuando los agitan mucho, que los avientan o así, puede generar que se rompan venas que forman los puentes dentro del cráneo, y al sacudirlos pues pueden generar pues como esta teoría que se menciona sobre que se interrumpe el desarrollo normal del sistema nervioso central. Y bueno, las manifestaciones clínicas, pues menciona que casi siempre empiezan durante los primeros años del niño en lo preescolar, que es como a los 8 años, y hay un porcentaje de 80% que dice que si a los 11 años se presentó su primer síntoma, entonces son casos pues futuros, o sea, llegan a la adultez con este trastorno. Y los síntomas que se presentan en la infancia son como peleas con compañeros, conflictos con padres o con la autoridad, se vuelven
rebeldes, roban, vandalizan, son pues también crueles por la empatía, no tienen empatía pues ni con los animales ni con niños. También pues tienen problemas en la escuela, son pues muy distraídos, son vagos y pues también tienen un bajo rendimiento académico y también menciona que suelen huir de casa. A medida pues que va creciendo, pues no se van a presentar las mismas manifestaciones, debe ser acuerdo a su edad y a lo que se supondría que debería de hacer. Por ejemplo, ya un adulto pues va a tener un bajo rendimiento laboral, va a mentir, dice que pues hacen uso de alias, o sea, se ponen nombres de otras personas, se hacen pasar por otras personas, esto pues con la finalidad de pues estafar, robar o incluso pues nada más por gusto, por sentirse que hacen pues cosas arriesgadas o hacerse pasar por otras personas. Y en la promiscuidad también, que suelen tener amantes, pues también les gustan más chicos, y pues por lo tanto van a tener matrimonios inestables, va a ser por abuso físico o emocional de su pareja. Para la evaluación de este trastorno, pues obviamente es importante la historia del paciente, o sea, los antecedentes del paciente, ya sea que el paciente coopere y él pues te diga la información, o si no, pues puede ser a través de sus familiares. Por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en problemas de conducta crónicos y repetitivos, que estos pues van a comenzar desde la infancia o la adolescencia temprana, no deben ser tan, pues ya cuando están adultos. Una forma de hacer la evaluación pues es con la prueba psicológica. Esta solo mencionaba que era pues más útil cuando un paciente se niega a permitir entrevista con familiares. Pues es directamente con el paciente. Y el historial médico y examen, pues obviamente en cuanto se presenten los síntomas del trastorno de personalidad antisocial, se debe recibir el historial médico completo del paciente, un examen físico e incluido pues un examen neurológico, obviamente pues también para descartar otras enfermedades, otras patologías. En cuanto al diagnóstico, pues es algo difícil porque estos pacientes suelen aparentar pues algo que no son, como serenidad, credibilidad, cuando pues en realidad son pacientes en tensión, hostiles, con irritabilidad y rabia. Y bueno, mencionaba que para que salga como este comportamiento real del paciente, cuando el terapeuta está en entrevista con el paciente, debe realizar una entrevista estresante en la que se confronte al paciente, esto pues para que salga como su verdadero yo del paciente y poder hacer el diagnóstico pues con más precisión. Bueno, esta es una definición del DSM-5. Dice que es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, y pues se produce principalmente desde los 15 años de edad. Y para hacer el diagnóstico correcto de este trastorno, se toman en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5, el cual son varios criterios. El primero es que se manifiesten por más, 3 o más de los siguientes puntos. El primero, pues, es el incumplimiento de normas. Pues, es ya sea que sean comportamientos legales o hasta que pues los puedan meter a la cárcel por este tipo de situaciones, como lo de las estafas. Y otra es eso, el engaño, que mientan,
que hagan estafas, que se hagan pasar por otras personas. Y el 3 es la impulsividad o fracaso para planeación, planear con antelación, o sea, no saben hacer este tipo de planeaciones porque son muy impulsivos. El 4 es pues la irritabilidad y agresividad, pues obviamente están buscando pelearse, agredir a cualquier persona aunque pues no le haya hecho nada. El 5 es la desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, o sea que pues no le importa pues lo que le pueda pasar si hace algo, o sea, no piensa en las consecuencias que puede llevarlo sus acciones. El 6 es la irresponsabilidad constante. Pues obviamente, es porque no se tiene que pagar la renta de su casa, no lo hace, va a trabajo y a la semana lo deja, o sea, no está como en un trabajo pues constante y pues no tiene esa responsabilidad de lo que tiene que hacer para su edad, que esto ya es cuando es un adulto. Y el 7 pues es la ausencia de remordimiento, que pues ya también les había comentado, no tienen empatía con las personas, con los animales, que si ha maltratado a alguien, que si ha robado a alguien, que si ha hecho algo, pues no les da remordimiento. Es por eso también que se relaciona con una personalidad psicópata. Y otros criterios son como que el individuo tenga mínimo 18 años, también que existan evidencia de presencia de trastornos de conducta con inicio antes de los 15 años y que el comportamiento antisocial pues no se produce por otro trastorno como la esquizofrenia o trastorno bipolar o incluso el de hiperactividad, que también está muy relacionado con esto. Y bueno, aquí puse diagnósticos diferenciales, pues con la finalidad de que podamos identificar en qué se diferencia o qué es igual, qué comportamiento tiene parecido a este. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el principal diagnóstico diferencial, porque pues de uno puede desencadenar el otro, es un gran factor predisponente. También trastornos por consumo de sustancias, discapacidad intelectual, trastornos psicóticos, trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad narcisista. Pues obviamente todos estos tienen en cierto punto un parecido con este trastorno antisocial. Y en cuanto a la evolución y pronóstico, bueno, menciona que por lo general o en la mayoría de los casos tiende a mejorar cuando se llega a la edad adulta. Es más grave cuando están en edades como niños o en la adolescencia. Pero también pues tiene complicaciones más graves como son la muerte, esto pues por actos violentos como participar en peleas o pues que los metan a la cárcel también y pues ahí se pelean y todo eso. El abuso de sustancias, ya que son muy dados a tener adicciones, por lo mismo de que no piensan en las consecuencias de lo que les pueda pasar. El suicidio, porque tienen depresión, lesiones somáticas, dificultades legales y económicas, y pues los trastornos depresivos, que también son muy predisponentes en este trastorno. Y bueno, el tratamiento, principalmente pues es llevar terapias. Es importante hacer la combinación pues también de tratamiento terapéutico con tratamiento farmacológico, pero sí dice que es a veces muy difícil que el paciente pues permita estas terapias
A veces es pues más fácil cuando los internan en una institución porque así pues los pueden ver pues con regularidad y pues también se les recomienda que los lleven como a grupos de ayuda en donde pues como tipo Alcohólicos Anónimos, donde todos hablan, él ya se puede sentir más identificado, puede ver a las personas que esa empatía pues de que él, él no la tiene y puede llegar a tenerla. También pues el paciente llega a frustrar el deseo de ir de encuentros humanos y honestos y superar el miedo de intimidad. O sea, esto es muy difícil, por eso es importante también el recomendar los grupos de autoayuda. Y pues obviamente el terapeuta se va a enfrentar a la dificultad de separar este control de castigo y la necesidad de confrontación del miedo que pues el paciente siempre va a estar sintiendo. Se va a sentir como rechazado de la sociedad y todo eso. Y bueno, de las terapias más eficaces en estos tratamientos son la terapia cognitiva conductual, que está obviamente pues se va a centrar en creencias del paciente sobre pues sí mismo y sobre los demás y cómo estos comportamientos pues afectan el funcionamiento social, cómo él se percibe y cómo puede cambiar estos comportamientos. Así el terapeuta pues va a evaluar todas estas situaciones y creencias pues, del paciente, cómo se han distorsionado y cómo pues puede ayudarlo a que vaya haciendo esos pequeños cambios. Pues obviamente va a ser lento el proceso, pero también es importante que el paciente esté de acuerdo, que participe, que vaya a sus consultas, porque pues de otra forma será pues más complicado llevar este tipo de terapias. Y bueno, el tratamiento farmacológico, principalmente pues nos va a ayudar a corregir síntomas como pues son la ansiedad, ira, depresión, la impulsividad, que pues estos pacientes son muy dados a los impulsos. Uno de los medicamentos que se puede usar es el metilfenidato. Este es un medicamento que principalmente se va a utilizar en pacientes que también tengan el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Obviamente, pues combinado con medicamentos, ya sea como para la agresión. Ahorita enseguida se los voy a comentar. Y también carbamazepina o el valproato, que estos son pues muy útiles para el control del comportamiento impulsivo. Y menciona que es mejor darlos cuando el paciente presenta anomalías en el electroencefalograma. También otro grupo de medicamentos son los beta-adrenérgicos. Estos pues son utilizados para reducir la agresividad que pues el paciente presenta. Y como primera línea del comportamiento agresivo, bueno, para tratar el comportamiento agresivo del trastorno de personalidad antisocial, la primera línea de medicamentos se va a dar un antipsicótico de segunda generación. Puede ser pues la risperidona, que se va a dar de 2 a 4 miligramos por día, o la quetiapina, esta es de 100 a 300 miligramos por día. Estos medicamentos pues son de primera línea. En caso de que pues no funcione, no sea eficaz o no lo tolere el paciente, entonces se va a poder dar un antidepresivo serotoninérgico selectivo. Esta puede ser como la sertralina. Esta es en presentación de 100 a 200 miligramos por día. O la fluoxetina, que esta es de 20 miligramos por día.
si ninguno de estos dos medicamentos es eficaz o no lo tolera el paciente por X razón, también pueden utilizarse los estabilizadores del estado de ánimo. Estos, pues, obviamente, como su nombre lo dice, pues nos van a ayudar a que pues no tenga esos impulsos, esa agresividad, pues esa ira, todo lo que el paciente pues comúnmente llega a sentir. Es el carbonato de litio o la carbamazepina, y estos se van a dar en dosis como en el trastorno bipolar. Mencionaba que era muy importante tener en cuenta que pues el dar un fármaco a un paciente con trastorno de personalidad antisocial es pues muy, o sea, tienes que tener demasiado juicio para hacerlo, porque estos pacientes tienen un alto riesgo de abuso de sustancias. Entonces, pues si tú das cualquier medicamento o no lo supervisas, tienen que estar en supervisación y control del medicamento para pues evitar que este paciente se haga adicto al fármaco. Y pues bueno, ya es todo. Estas son mis referencias. Muchas gracias.